Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos estáis acompañando hoy en el directo. Quisiera, por favor, si alguien me pudiera confirmar que tenemos sonido. Podéis comentar si se recibe audio en el chat, bien de la sala de Zoom, de sala de conferencias, o bien en el chat de YouTube para comprobar que está todo correcto para poder comenzar. Hoy vamos a ver el libro de órdenes, cómo utilizarlo. Lo que estáis viendo en directo es la pantalla de una de las plataformas de trading de futuros. En este caso tenemos Apple abierto. Bueno, tenemos Apple y algunas más, Facebook también. Y lo que vamos a identificar es cómo entender, cómo trabajar con el libro de órdenes para identificar los mejores accesos a lo que es la operativa. Si alguien me puede confirmar si ya tenemos sonido para que podamos comenzar. Era algo que me habéis pedido bastante, sí, así es. Bueno, son justamente las 6 de la tarde, hora de inicio de lo que es el directo de YouTube, que lo teníamos confirmado en YouTube. Tardará alguna gente en entrar, hemos tenido algunas dificultades a la hora de emitir con el directo programado. Entonces esperemos que estas personas que están entrando por el enlace del directo programado puedan acceder sin problema a este nuevo directo, que ya ha sido sin programación, sin emisión en directo directamente, bien a través de la sala de conferencias como a través de YouTube, para aquellos que tengan dificultad en entrar a través de la sala de conferencias. Lo que sí necesitaré, por favor, si me pueden confirmar si tenemos sonido en la sala, todo bien, en la sala de Zoom y en la de YouTube. Me imagino que graba lo mismo. No sé si habrá eco, creo que no, porque si no lo estaría escuchando yo y he puesto algún tipo de instrumento aquí para que no se estuviera escuchando. Pero en caso de que lo tengamos, por favor me confirman. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya recibiendo audio en la sala de conferencias, vamos a iniciar con la clase. Lo primero que tienen aquí es de Lightspeed, es una de las plataformas de trading profesionalizadas que existen en Estados Unidos. Es verdad que Lightspeed tiene una peculiaridad que al estar bajo la SEC, el FINRA de Estados Unidos, que son los organismos financieros encargados de auditar todo el tema de brokers y todo el tema financiero a nivel de inversiones, tiene unos detalles específicos que limitan que todo el mundo lo pueda utilizar. Por ejemplo, uno de ellos, según la ley Dodd-Frank, es que tiene que tener la persona que se vaya a dedicar a utilizar las plataformas al menos 25.000 en la cuenta, 25.000 de liquidez. No, en eso no entra, en esas 25.000 de liquidez diaria para hacer operativa intradiaria, no entraría el dinero que tuviéramos operativo en ese momento.
en flotante o que estuviera con margen Ya no existe ni retenido, siquiera el modelo de sino que tarjeta habría que haber garantizada. Solo puedes acceder a la plata al card. menos una Digo, si totalidad tienes de mal historial crediticio o 25 en nulo historial caja, por crediticio, decir así, de pagando una liquidez cuota por libre, de contratación de la margen libre, tarjeta. para En que se pudieran general, yo abrir siempre operaciones. lo he dicho, Luego lo también tiene dije otras y lo diré. limitaciones que No son, por importa si ejemplo, no una abrir tarjeta de más de crédito de 3 este tipo te operativas pide un pago inicial en para el día, con lo cual contratarla, limita van a ser bastante, salvo que tengamos una gran Que la cuenta. verga. Se oye ni Como estamos verga. emitiendo también en YouTube, yo les recomiendo, en caso de que no quieran que esté saliendo su imagen en YouTube, pues que retiren lo que es el acceso a la cámara, pues para evitar que estén siendo vistos a nivel de cámara en un espacio público. Ya saben que nosotros estamos retransmitiendo a través de la sala privada de conferencias y que se les ha informado que se va a retransmitir también por YouTube, con lo cual el acceso es voluntario y se acepta que estando dentro esa emisión de YouTube está vinculada a esta clase en directo. Dicho esto, en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta, pues a través del chat de Zoom sería lo principal. De cuando en cuando, ocasionalmente, voy a dirigirme al enlace de YouTube con un poquito de retraso para poder también contestar algunas dudas o consultas que hubiera en ese canal. ¿Y qué vamos a ver aquí hoy? Pues veréis, mirad, lo que estáis viendo aquí que parece tan curioso con tantos colores, está extendido, normalmente no se ve tan grande. Lo que vamos a ver es lo que llamamos profundidad de mercado. ¿Alguno sabe lo que es eso? Profundidad de mercado. Bueno, para el que no sepa lo que es simplemente un listado de operaciones que todavía no han sido ejecutadas. Es decir, nosotros tenemos 2 o 3 tipos de operaciones que podemos emitir al mercado. Unas de ellas van a ser órdenes a mercado, que son las órdenes que simplemente le damos a comprar y vender. Voy a ver si encuentro por aquí para compartiros, para aquellos que tengan dudas de lo que es una orden a mercado, pueden también comprobarlo. Darme un segundo y enseguida os lo muestro. Tendríamos, a ver si permite cargarlo. Mirad, se está viendo ya lo que son los tipos de órdenes. Si me podéis confirmar a través del chat. Perfecto. Tenemos 2 tipos de órdenes. Los que llamamos órdenes a mercado son las que se ejecutan en el momento, al precio actual. Y veréis luego en el libro de orden que coincide con aquellos puntos en los que se está negociando el precio actualmente, es decir, los que nos den de compra en el libro de órdenes y los que nos den de venta en el libro de órdenes que sean mejores para aquel que quiere comprar o vender. Eso puede significar que en un momento de volatilidad pues tengamos una diferencia entre lo que pedimos y lo que luego conseguimos, ¿verdad? Porque según se vayan agotando las peticiones que haya delante de nosotros, que se hayan hecho anteriormente a la nuestra quedará en la cola y cuando llegue a la nuestra, pues a lo mejor el mercado ya se ha movido un poquito en alguna otra posición. Y luego tenemos las que van a salir en el libro de órdenes. ¿Cuáles son las que salen en el libro de órdenes? En el libro de órdenes es hablaremos del libro, pero realmente es un espacio artificial, como una especie de organigrama o de Excel, por decirlo así, donde van a estar configuradas las órdenes que todavía no se han ejecutado, órdenes pendientes, órdenes a futuro. ¿Y por qué no se han ejecutado todavía? Pues porque el mercado simplemente no ha llegado a ese nivel. Cuando el mercado llega a ese nivel, pues es cuando se ejecutan. Entonces tenemos que si tenemos un precio en un determinado lugar de la gráfica, las órdenes que estén tanto por encima como por debajo del precio, más separadas o menos separadas, serán órdenes de tipo pendiente. De hecho, se ejecutan para que se queden pendientes
y que cuando el precio se acerque a ellos y active esas órdenes, pues ya se pongan en marcha, ¿no? Y entonces las que vamos a ver en el libro de órdenes, como os digo, serán las órdenes que están pendientes, principalmente sell limit, buy limit. Con esto ya nos vamos a ir entendiendo que las que vamos a ver en el libro de órdenes son estas pendientes, tanto al precio que están dispuestos a vendernos. Si nosotros ponemos una orden pendiente para, por ejemplo, vender aquí, si vuelve a llegar el precio hasta aquí, pues nos saldrá en un determinado espacio dentro de ese libro de órdenes marcada. Se marcarán en el libro de órdenes todas las que estarán por encima de donde está el precio. Si el precio está aquí a la mitad, pues aquí habrá una, aquí habrá otra, aquí habrá otra, o muchas o pocas, dependiendo. Aquí a lo mejor pues hay más, porque es una zona de liquidez previa donde se negoció bastante, ¿no? Un canal, por ejemplo, donde la gente pues tiene la costumbre por análisis técnico de poner órdenes de venta a la altura del canal. Pero eso no significa que alrededor de eso, desde el punto donde esté la entrada del precio ahora mismo, no haya órdenes, solo que en algunos sitios habrá más. Y las veremos en el libro de órdenes mientras no se ejecuten. Lo mismo por debajo. Si tenemos un precio que nos interesa negociar y está por debajo de donde estuviera el mercado, imaginaros que el mercado ahora mismo está aquí, pero nosotros queremos que cuando llegue a esta zona, entendemos que a lo mejor por análisis técnico puede haber mucha oportunidad de compra en la parte baja del canal y colocaríamos una orden pendiente de tipo buy limit que saldría reflejada nuevamente en el libro de órdenes. No va a ser la primera y la única la que yo ponga, habrá muchas. Si el precio está aquí, imaginaros todas las que puede haber en todo este recorrido, es decir, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, va a haber órdenes de compra de gente que quiera comprar en niveles por debajo del precio y también de gente que quiera vender por encima de ese precio. Entonces, cuando hablamos de bloques de órdenes, va a ser donde haya mayor número de concentración de órdenes en el libro de órdenes. Pero ahora vamos a ver lo que es el libro de órdenes, pues para que os sea más fácil. Pero en definitiva, lo que quiero es que entendáis que el libro de órdenes lo único que refleja es la intención de órdenes de venta por encima del precio. Si el precio estuviera aquí, pues todas las órdenes que quedan por encima de venta serían órdenes pendientes de venta en un futuro, en un tiempo futuro, y por otra parte que aportan liquidez al mercado, puesto que si aquí hay muchas órdenes de venta, cuando llegue el mercado, tiene que agotar todas esas antes de buscar otra más que sea a un precio peor. Bien, hay una obligación, por lo que decíamos de la ley Dodd-Frank, de en el libro de órdenes, nos va a reflejar ese cuadrante, nos va a reflejar las órdenes en base a Best Bid Order. ¿Qué significa Best Bid Order? La mejor orden para vender, para el que quiere vender, pues sería el comprador que dé más, ¿no? Entonces, en la parte de bid, como ahora veremos, para cuando nosotros vamos a vender a mercado, nos vamos a encontrar órdenes de buy limit en el área de venta. Es decir, nos van a ordenar en la parte izquierda del libro de órdenes, nos van a ordenar, pues primero, aquellos que estén dispuestos a comprar más caro, que serán los más interesantes para nosotros, que queremos vender más caro, lógicamente. Pero va a ser más fácil cuando lo veáis en el libro. Así que vamos al libro. Os comparto. Como os decía, hay multitud de estáis viendo el gráfico, ¿verdad? De la iSpeed con los ya se ha cargado, ¿verdad? Si alguien me puede confirmar para que no esté explicando sobre vacío. Bien. En este caso, yo lo he ampliado. Normalmente se ve menos. Veis aquí que tenemos, por ejemplo, de Facebook, que se ve nada más que hasta 10 niveles. Y aquí tenemos prácticamente 20 o 30 niveles, ¿vale? Lo llamamos level 2 o nivel 2 de profundidad porque nos permite ver no solo lo que está pasando en la gráfica, que sería el level 1, el intercambio concreto y justo de precio de compra y de venta, que pertenecerían al primer nivel, ¿vale?
sino que además nos dice cuánta liquidez hay en el resto de los niveles. Fijaros que aquí hay dos columnas, ¿verdad? Que repiten lo que es el contenido. Tenemos, por una parte, la parte de la izquierda, toda esta zona, desde aquí hasta aquí, toda esa zona, hasta abajo, determinaría siempre lo que queda a la izquierda, sería el bid, B-I-D. ¿Qué significa eso? Que para que la gente no se haga un lío de lo que tiene que mirar y dónde tiene que mirarlo, se ha determinado que en la parte izquierda, en cualquier tipo de libro de órdenes, sea del color que sea, de la forma que sea, de la estructura que sea, siempre van a poner, si hay una estructura como esta, en la parte izquierda, donde los datos que tendríamos que ver de aquellos que están dispuestos a comprar a nosotros que queremos vender. Es decir, que al bid, que sería la parte izquierda, el bid, todas estas columnas serían de gente, bueno, o de participantes, seremos más profesionales, de participantes en el mercado que están dispuestos a comprar y nos indican desde qué bolsa han accedido al mercado, Arca, tenemos Nasdaq, tenemos Filadelfia, HBAT, hay un montón, ¿vale? Nueva York, y al precio que están dispuestos a comprar. No es el precio que se está ejecutando ahora mismo en las operaciones, es un precio por debajo. En este caso, en el bid, como vamos a buscar las órdenes de quienes están dispuestos a comprar, lo que vamos a ver aquí en este área serían las buy limit. Acordaros que lo que hemos visto en el gráfico de antes, las buy limit son las órdenes que se ponen pendientes de ejecutarse. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos, el precio está a 1,42,90, por ejemplo, pondríamos que queremos nosotros, estamos dispuestos a comprar cuando baje a 1,42,64 y introducimos nuestra orden a través de la bolsa Arca y metemos que estamos dispuestos a negociar 3 contratos. En el mercado ahí hay que indicar, claro, lógicamente la cantidad que uno está dispuesto a intercambiar, ¿no? Entonces, los contratos que hay aquí hay que multiplicarlos por 100 en la mayoría de los activos. Significa 100 acciones. Un contrato son 100 acciones. O sea que aquí hay 300 en venta, alojadas en el libro de órdenes de unas peticiones que se han acumulado a través y han entrado a través de la bolsa de Arca, a través de la ruta de Arca, al precio tal. Hay otros mismos precios que han entrado por otras bolsas que se van acumulando. Aquí lo puedes identificar con el mismo color o no, pero es más fácil si uno configura para que salgan del mismo color, porque así saben más o menos cuánta liquidez hay en un determinado precio. Liquidez, ¿qué significa? Cuántas órdenes, cuánta cantidad de operaciones están solicitando de compra en ese precio, ¿no? En este caso, pues tenemos 3 contratos, más 2, más 2, más 1, pues tenemos unos montoncitos de contratos, ¿verdad? Luego tenemos aquí, por ejemplo, a otro precio mucho más bajo. ¿Por qué está aquí, aún habiendo más contratos solicitados, o aquí este otro que ahora lo explicaremos después, y están tan abajo si son más contratos? Pues simplemente porque tienen un precio más separado del precio actual. Si nosotros venimos aquí a esta parte del bid, parte izquierda, para vender, que ponemos una orden a mercado y queremos vender al mejor precio, nosotros queremos que primero se ejecuten los compradores que nos dan más dinero por esa operación de venta, ¿no? En un ejemplo en la vida real, si queremos vender nuestro coche a 10, y nos dan 2 operaciones, una a compra de 9,5 y otra a compra de 5, pues el de 9,5 estará delante, y cuando ya ese señor de 9,5 no esté interesado en el coche, iríamos al de 5. Pues en este caso igual, el precio está por encima, primero los valores de compradores que están dispuestos a pagar más y luego los que están dispuestos a pagar menos. Hasta el punto, fijaros que aquí hay alguno que está dispuesto a comprar cuando Apple llegue a 0. ¿De acuerdo? Es decir, se puede poner en cualquier posición del mercado y en cualquier precio.
Ahora, que se ejecute es otra historia. Se van a ir ejecutando los precios que se están negociando actualmente. Estas órdenes estarán ahí pendientes, eternas, si no les hemos puesto un tope, si estamos en el mercado de futuros, si hay un cierre de mercado de futuros trimestral, pues cuando se acabe el trimestral, si no se hace rollover, pero si estamos, por ejemplo, en otro mercado que se permita hacer el rollover o que se permita continuar y mantener la operación, pues estará el tiempo que nosotros le consideremos que le hayamos puesto a la operación y estar aquí. ¿Qué ocurre? Esto nos da una vista clara de lo que la gente o lo que los participantes están dispuestos a pagar o vender y dónde puede haber zonas en las que estén dispuestos a vender más masivamente. Por ejemplo, si en el bid estamos encontrando los compradores, en esta parte derecha, que nos faltaría de explicar, que llamaríamos AX, ASK de kilo, AX en inglés, sería donde iríamos a nosotros comprar a precio de mercado. Y donde estarían listados, la lista que hay aquí, serían los precios y la cantidad de contratos de aquellos que están dispuestos a vendernos para que nosotros podamos comprar. Es decir, aquí estarían depositadas las órdenes de tipo sell limit que hay por encima de nuestro precio. Si nosotros estamos en Apple a este precio, por encima se van a ir acumulando todas las órdenes. Las primeras estas, que son las más cercanas al precio, y luego más arriba, hasta llegar aquí, por ejemplo, 146,67, que lo tendríamos 146, ni siquiera sale en la gráfica, con 67, donde habría muchas ventas. Fijaros que también las hubo prácticamente antes por esta zona. Y es la zona donde estratégicamente, por análisis técnico, probablemente viendo esa zona de respuesta de ventas en un pasado, se acumulen el número de órdenes pendientes porque estarán haciendo un análisis técnico del gráfico. Consideren que ahí es una buena zona de venta porque anteriormente hubo una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro de órdenes vamos a identificar aquellas zonas en las que el precio cuando llegue, porque fijaros que si aquí tenemos los vendedores y aquí hay muchísima liquidez de venta todavía no ejecutada, hay menos antes de llegar a ella. Aunque hubiera muchos compradores, agotarían esto prontito hasta llegar aquí. Si no hubiera muchos más compradores que todos los contratos que hay hasta llegar ahí, no subiría el precio más arriba, es decir, irían agotando los contratos primero, los más cercanos al precio. Los compradores que quieran comprar, ¿qué van a comprar primero? Estos, porque son los únicos que están servidos para venderles. Los siguientes que comprarían cuando se acaben esos, un poquito más arriba, que serían las siguientes líneas de precio. ¿Se agotan esos y sigue habiendo compradores? Un poquito más arriba, que serían estos otros precios. Y así sucesivamente. Si os fijáis, aquí hay pocos contratos. Hay 3, 2. Acordaros que son de 100 cada uno. 4, 2. Pero se pueden agotar ante un gran volumen comprador, se pueden agotar. ¿Vale? Acordaros que son 100 acciones cada contrato y el precio al que está, es decir, que se maneja bastante dinero, aunque ahí parezca un 1, un 2, un 3. 250 por el precio de la acción y por 100 contratos es mucho dinero. Es decir, que ahí podríamos determinar que hay grandes volúmenes de capital negociando a la venta en ese precio. Mientras se mantenga ahí, nos está identificando que esa zona, que estaría por encima del precio, sería una zona de resistencia cuando llegue el precio a ese nivel, donde probablemente se le dificultaría el precio, aunque hubiera compradores, seguir subiendo hasta que se agote esto. Ocurre una cosa, que estos son intenciones, no son operaciones ejecutadas. Entonces, la persona que tiene ventas aquí, si ve que no termina de llegar a ese precio, pues a lo mejor puede decidir cerrar esa operación de venta pendiente y ponerla a otro precio más cercano al que se está ejecutando actualmente. ¿Qué quiere decir ello?
que si fueran permanentes y fueran que no se movieran, porque esto es una foto para que podáis verlo y explicarlo bien, pero si no, esto se está moviendo constantemente. Están entrando y saliendo operaciones por ambos lados, es decir, es dinámico. ¿De acuerdo? Aquí puede haber 250 y de repente al segundo después haber 100 o haber 500, porque ha habido gente que ha metido más operaciones ahí o otros las han retirado, puesto que todavía no han sido ejecutadas. ¿De acuerdo? Pero si se mantienen, pues nos da una idea más o menos clara de por dónde encontraríamos esos nodos o bloques de órdenes o eso, liquidez del mercado que suelo yo llamar. ¿De acuerdo? Donde el precio encontraría un muro de liquidez. Esto sería un muro de liquidez en caso de mantenerse cuando el precio llegue ahí. ¿Qué ocurre? ¿Tiene que llegar ahí solo porque hay aquí poco? No, porque a lo mejor ahora se está negociando esto, pero dentro de un segundo o de dos, de repente hay una noticia del calendario económico que determina que Apple va a caer y empiezan a vender a saco a precio de aquí y entonces nunca llega aquí. Empieza a entrar liquidez aquí, en lugar de 3 nos encontramos con 1000, con 2000, con 3000 y empiezan a vender. Y entonces aquí empezarían a reflejarse, a medida que cae el gráfico, empezarían a reflejarse valores incluso inferiores a los que hay aquí. Quiero decir con eso que es totalmente dinámico, es como una marea que va y que viene y que se mueve. Sin embargo, nos da una visión muy clara de lo que ocurre en el mercado, porque si estas son las intenciones que se ejecutan, las compras y las ventas que se hacen en el mercado se van a cruzar con estas órdenes, es decir, ¿hay muchos vendedores? Pues esto, lógicamente, se va a comer toda esa liquidez hasta el punto donde dejen de entrar vendedores. A lo mejor puede ser 136 si no se modificara. Si empiezan a entrar de repente aquí muchos más o aquí muchos más, pues se va a detener por gente que está inyectando compras, en este caso al mercado, pues estamos en el bid y el que entra vendiendo ejecuta con las compras pendientes que hay aquí, ¿vale? Pero si estuviera así tal cual para hacerlo fácil y entendible, pues a lo mejor imaginaros que de repente hay una noticia que indica que Apple pues ha pegado un trastabillazo y, bueno, un trastazo, algo malo para Apple y empiezan a vender masivamente y no comprar. ¿Qué haría el gráfico? Al entrar aquí muchas órdenes de venta, se agotarían los 300 contratos que hay aquí, o sea, los 300 acciones que hay aquí, porque hay 3 contratos, cada contrato es de 100, más las 200 acciones de aquí, y así sucesivamente se irían agotando y se irían negociando. Estas otras pasarían más arriba, ¿no? Y se irían negociando. ¿Hasta dónde? Hasta que de repente entra alguno después de la caída del precio y considera, como puede haber sido ahí, por ejemplo, y considera que ya ha caído bastante, se ha venido hasta donde sea y decide empezar a comprar y entonces empiezan a meter aquí órdenes de compra. Siempre en el mercado va a haber gente comprando y gente vendiendo y gente en la posición de cuando llega este precio quiero vender y cuando llega este precio quiero comprar. Entonces, el desequilibrio entre los compradores y los vendedores agresivos y cuánta cantidad de limitación hay a medida que cae el precio, en el caso de los vendedores agresivos, ¿vale? Si hay aquí, por ejemplo, en lugar de a este precio, en lugar de 1 tuviéramos 250, pues sabéis que ahí habría un soporte. Mientras que aquí pues estamos viendo una resistencia. Aunque entre muchos compradores, hay una resistencia de venta. Y aunque entraran muchos vendedores agresivos, si el 250 lo encontráramos por aquí, lo más cercano encontramos es 6, pero si encontráramos una cantidad de volumen más grande, es decir, muchas personas o una o 2 o 3 personas, que no hace falta que sea mucho, pero con muchísimo capital que están comprando, pues sería el momento en el que el mercado dejaría de seguir bajando. ¿Por qué? Porque hasta que no se ejecutaran todas esas limitaciones de órdenes pendientes, la persona que está vendiendo no va a ir a comprar, no va a ir a vendérselo a otro que le dé menos, ¿no? En la vida real es igual. Si nosotros tenemos ese coche, solamente se lo vamos a vender al de 5 si el de 9 no deja de prestar interés. Pero mientras tenga interés el de 9, vamos a coger el de 9 y necesitaríamos tener un segundo coche para vender al de 5.
porque con un solo coche nos quedaríamos en 9. Entonces aquí el precio va a bajar a medida que vaya agotando esto, que agota la cantidad de posiciones de venta que se cruzan con las de compra que hay aquí. Casi tenemos aquí más de 1000 contratos sumados entre todos. Bajará un poquito el precio y empezará a ejecutar el precio siguiente, que en lugar de 64 será 62. Y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa vemos aquí? La diferencia entre un lado, el lado bid, y la diferencia entre el lado ax. ¿Y esto qué es? Pues esto es que el que está dispuesto a comprar lo que quiere es sacar una ganancia y el que está dispuesto a venderte, a ti que quieres comprar, quiere sacar una ganancia. Entonces, no te lo va a dar a un precio justo, te lo va a dar a un precio superior. Es decir, yo estoy dispuesto a comprar a este precio. No, no, yo te lo vendo a este precio más 200 más, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay 142,64 en el bid y 142,66 en el ax. Eso nosotros en el gráfico lo vamos a ver como la horquilla del precio. Si ponemos bid ax, es al precio que lo va a ejecutar nuestro broker, pero el precio real estará entre media de estos dos. De hecho, si os fijáis aquí, este listado que sale aquí, que ya pertenece, igual que este otro, al Time and Sales, son diferentes formatos de Time and Sales. El Time and Sales es tiempo y venta, es decir, lo que ya se ha ejecutado ya sale de este gráfico y ya sale en este o en este. Este es más de índole de uso profesional y este menos. Aquí nosotros lo marcamos en blanco, aquellos que llamamos middle point, en el medio punto, que es, por ejemplo, pues entre 64 y 65, pues a lo mejor 64 y medio, y se están ejecutando a mitad de camino. ¿De acuerdo? Un gran volumen que se está ejecutando a mitad de camino. Y sin embargo, pues los demás pues que se ejecutan a precio normal, esos ya van, pues si ha habido más compras, nos lo marca en verde, si ha habido más ventas, no lo marca en rojo. Y aquí lo mismo, vemos ya por unidad de precio y tiempo, el precio que se ejecutó, la cantidad que se ejecutó de negociaciones, etc. Fijaros que si os dais cuenta, las cantidades que hay aquí de negociación son muy grandes para la cantidad de contratos que hay. ¿Eso por qué es? Porque tenemos también, esta es la bolsa oficial, ¿no? Pero también externamente puede haber negociaciones profesionales, que para que no haya un intercambio tan grande y tan descontrolado que produzca una volatilidad muy grande y un cambio de precios, pues se hace, por decirlo así, para que lo entendáis, externamente al mercado, en piscinas privadas de liquidez o en negociaciones a plica cerrada. ¿Qué significa? Que a lo mejor hay un gran profesional del medio con otro gran fondo de inversión que quieran intercambiar unos valores muy grandes. Y si los metiéramos aquí, con la ejecución habitual de volúmenes pequeños que hay, pues habrían un descalabro de precios. Entonces, esos, a partir de determinado volumen, se negocian fuera sin que, o sea, se negocian dentro de la misma bolsa, pero fuera de este intercambio, para que no afecten, pero luego sí que se tienen que reflejar. Si vienen de la misma negociación externa, bien pre-market y post-market, que es cuando les intentan a ellos dejar ese periodo más para que operen esos grandes bloques, hay que informarlos después al mercado, con lo cual hay veces que hay hasta X horas que se pueden informar durante el día y los vais a ver aquí en el libro de ventas, ¿vale? En el Time and Sales, mientras que el libro de órdenes no lo va a reflejar. Ahora, hay una forma en la que también, para que se oculte un poquito el institucional, puede meter las órdenes de poquito a poquito, pero de una manera continua, ¿vale? Entonces tenemos lo que se llaman iceberg y spoofing. ¿Las spoofing qué son?
cuando meten una orden muy grande en un momento dado y luego la quitan enseguida para que la gente crea que realmente hay una resistencia y de repente lo que están intentando es manipular la visión que hay del mercado. Es decir, realmente no es que quieran vender ahí, pero meten como la intención porque saben que se está escaneando y todo el mundo lo ve públicamente, ¿no? Y no lo mantienen. Es decir, yo quiero que tú creas que yo voy a vender a este precio porque yo lo que voy a hacer es otra cosa y me interesa a lo mejor que tú estés comprando para subir el precio, para luego hacerte una trampa y cosas así, ¿no? Eso serían órdenes spoofing, órdenes que desaparecen del libro de órdenes, pero que son de gran volumen. Y luego hay otra forma de meter por parte del institucional, aparte de esas que os he dicho, fuera de la negociación para no provocar mucha volatilidad, es meter, por decirlo así, la patita lentamente hasta que mete uno el cuerpo entero, ¿no? En este caso, pues órdenes iceberg. Iceberg. ¿Iceberg por qué? Porque se le ven solamente la puntita del iceberg, pero no se ve el grueso grande debajo. Eso se suele hacer al grueso grande de negociación, me refiero. Es decir, por ejemplo, imaginaros que quieren vender 1000 y luego aquí en el libro de Time and Sales de ventas vemos que se han vendido 1000 contratos y aquí solamente estamos viendo 3, 2, 1, 3, tal, ¿vale? Entonces, eso se hace con una serie de algoritmos, con bots, que cuando se agotan los 3, los 2 o los 1 aquí que hay, mete otro equivalente pequeñito, pero sigue metiendo, sigue metiendo, sigue metiendo. Se agota ese 1, mete otro, mete otro. Se agotan 3, mete 3, mete 3. Entonces, a la vista pasa desapercibido, pues dicen, bueno, pues hay 3, hay 6, hay tal, hasta este precio, pues a lo mejor no hace tope, ¿no? De soporte. Y no nos damos cuenta que en el arca está 3, arca 3, arca 3, arca 6, arca tal. Y está, a lo mejor se han metido 1000 en un minuto, o 3000, o 5000, que es lo que luego salen aquí. Y nosotros no hemos sido capaces de identificarlo porque estamos viendo solamente el 3. ¿Vale? Entonces es un poquito difícil, pero el que tiene el ojo entrenado sí es rápido de ver pues dónde se están metiendo las grandes cantidades, ¿vale? Luego también puede marcar en estas plataformas profesionales que les indica pues las que son más grandes de determinado volumen y tal, ¿de acuerdo? Entonces quedan un poquito más identificadas. Pero lo importante es que entendáis lo siguiente. Cuando nosotros vemos un gráfico, lo que estamos viendo es esta negociación reflejada a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aquí estamos viendo ventas y bloque de ventas y el precio hace así, es más que probable, bueno, más que probable es, lo que pasa es que no lo podemos ver porque no está en directo, pero aquí tenemos, es más que probable que cuando el precio llegue otra vez ahí o similares a esa zona, se venda. Eso es lo que dice el análisis técnico. ¿Qué hay detrás de ese análisis técnico? ¿Es una regla de cartas de juego de carta de niños? No, es en base a esto. Anteriormente, en esa zona de precios, hubo mucha liquidación de posiciones. Las posiciones pueden ser de ganancia o de pérdida, ¿vale? Pueden ser operaciones pendientes de venta de grandes fondos que ya acumularon en compra mucho tiempo antes y quieren ya empezar a liquidar operaciones, ¿de acuerdo? Y ponen ya sus operaciones ahí de venta o se organizan para luego la caída siguiente. El institucional no suele meter órdenes a mercado, ¿vale? Entonces, órdenes a mercado es perseguir al precio, porque si esto se está moviendo constantemente como una marea, no tenemos control sobre ese movimiento. Y si metemos una orden pendiente, puede ser que la queramos a este precio, esto se ejecute, se mueva rápido y la acabemos obteniendo a un precio diferente. Y luego la casa broker también puede meter un poquito de variabilidad para asegurarse en el precio a través del spread y también a través de que cuando abrimos nuestra plataforma nos dice que puede haber una variación de 2 o 3 puntos en el precio porque él no sabe en qué momento esto puede ir más rápido o más lento porque haya algo de volumen de cantidad de dinero que entre
y que no va a decir, oye, que voy a entrar, sino que simplemente va a entrar como todo, o sea, como elefante en cacharrería, ¿no? Entonces siempre se ajustan una determinada cantidad de puntos el broker para asegurarse de que intentará colocar las órdenes dentro de una horquilla de precios, que esa es por la diferencia entre el BIT y el AX, que suelen hacer la mayor parte de los brokers que funcionan por spread o horquilla de precio variable. Y la amplía o la reduce según la liquidez que haya. Hay otros que cobran comisiones en base a lo que le consideraría que le costaría si el precio se les moviera y piensan que con esa comisión podrían colocarlo sin perder ellos. Porque la comisión, si por ejemplo, imaginaros que os cobran 5 euros y la diferencia de caída del precio es de 5 euros y no consiguen colocar la orden hasta 5 euros después, una caída de 5 euros, pues pierden ellos, que a lo mejor lo venden o lo compran a 7 o lo venden a 7 cuando no era la intención más que de comprarla a 3 o venderla a 3, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre dejan un poco de margen. Normalmente las variables son mucho más óptimas porque son más pequeñitas las comisiones y van dependiendo de la volatilidad, pero hay algunos brokers que simplemente te cobran un X capital y ya está, y evitan que sea variable. Bueno, pues eso más o menos sería el libro de órdenes. Entonces, ahora vamos a entender con una orden, por ejemplo, que entra en mercado. Fijaros que está cayendo, que lo que hay es la intención de que siga habiendo ventas, que aquí vimos una distribución, que empieza a caer, que además los que utilicen, por ejemplo, las medias móviles, que siguen la caída tendencial del precio y tal, cuando el precio está por debajo, es decir, todo nos indica que hay ventas. Y nosotros estamos aquí y tenemos acceso al libro de órdenes y decimos, vale, tenemos en la parte del bit, ¿dónde puede detenerse esto? Pues vamos a ver, nos venimos para acá, donde hay más contratos. Aquí hay 6, no es que sea mucho, tope, 600 acciones, no es que sea un bloque de liquidez muy grande, ¿verdad? Como para detener esa caída, salvo que empiece a entrar más. Bien, entonces miramos todo lo que hay alrededor, porque a lo mejor pues tenemos 20, 30, 40 o 50 y vemos que los volúmenes son pequeñitos para que se acumule todo eso. Y seguimos viendo el libro de órdenes y ahí vemos que sigue entrando de capital, pero no lo suficiente. Bueno, pues seguirá cayendo el mercado. Y luego, ¿qué lo va a detener? Si no lo detienen las órdenes pendientes de compra que hay aquí, que son lo que detiene la caída de las ventas agresivas, como también hay operaciones de gente en el sentido contrario, tendremos que ver qué posibles limitaciones tiene en caso de que quiera subir desde el precio donde está. O sea, no solamente es la presión de venta que lleva, sino qué limitaciones desde donde está podría encontrar el precio en el corto plazo que impidieran que siguiera subiendo y por tanto fuera más fácil que se fuera hacia el lado más débil, que sería este, el lado más débil porque no hay soportes con grandes cantidades de bloques de órdenes en compra pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos lo que hay por encima, aunque hubiera algunos pequeños compradores animados a comprar, como encontramos aquí, que no son lo suficientes como para revertir todo el movimiento, que pueden aparecer, y miramos si por encima, es decir, lo que hubiera en la zona del AX, encontráramos unas grandes limitaciones. Bien, entonces, las grandes limitaciones las estamos viendo aquí, principalmente a 1,46,67, es decir, que prácticamente hasta que no llegara el precio hasta aquí, vendedores, mucha cantidad no hay. Pero sin embargo, hay más que en los que están dispuestos a comprar. Es decir, si tenemos más gente que está dispuesta a vender a precios superiores al que estamos ahora, poca gente que está dispuesta a comprar hasta precios más bajos, pues es más que probable que por pocos vendedores que entren, pues el mercado siga cayendo. Porque no tiene fortaleza suficiente, aquí veríamos la fortaleza de los compradores para detener la caída. ¿Cómo lo vemos en la gráfica normalmente? Por el ángulo de la media móvil, por el ángulo que lleva el precio, si pusiéramos una línea de tendencia que pasara por los dos máximos, que nos indicará la velocidad que lleva el precio en su caída, ¿no? Velocidad media que lleva el precio en su caída,
está identificada por la línea de tendencia. Cuanto más inclinada vertical está, cuanta más verticalidad tiene, más fuerza lleva. Ya cuando está prácticamente en horizontal, lleva menos fuerza. Entonces, así utilizaríamos. Ahora, si nosotros tenemos que hacer un trabajo del libro de órdenes, y ya con esto finalizaríamos la clase, nos tenemos que fijar cuánta liquidez hay. Imaginaros con un ejercicio, lo vais a entender mejor. Imaginaros que tenemos en Apple que queremos nada más vender, ¿vale? No nos vamos a meter que estamos vendiendo y comprando al mismo tiempo, pero si queréis luego lo hacemos con lo de comprar. Como vemos que casi todo el mundo está más vendiendo y que no hay presión de compra masiva que detenga esa caída, pues ese sería el lado más débil, ¿no? Entonces decimos, imaginaros que en esa tentativa, pues los que están por técnico también dirán, oye, pues mira, primer movimiento después de una distribución, además un cruce de medias móviles, hace el primer movimiento, el Fibonacci lo pongo por aquí y no llega ni al 50 casi por ciento y vuelve a caer, y bueno, el primer máster, bueno, toda la parte de técnico, ¿no? Y además lleva un ángulo pues muy interesante. Y entonces, muy rápido, mucha fuerza. Y entonces vemos que vamos a entrar en venta. Pues me voy a animar a entrar en venta. Voy a meter 50 en venta. Y vemos que a 142,64, que es al precio prácticamente que está ahora un poquito por debajo, podemos meter 300. ¿Cuánto hemos dicho que vamos a vender? ¿500? ¿O cuántos? Porque ahora mismo no me acuerdo de lo que dije. Vamos a poner que fueran 500, ¿vale? Entonces, 500 contratos. Ojo, si tenemos 3 contratos aquí, pues nos quedan 497, ¿no? Y así vamos descontando los siguientes contratos. Si agotan a este precio, tendremos que coger del siguiente precio más abajo. Si os fijáis que si fueran 500, prácticamente se desplomaría el precio, ¿verdad? Porque no habría con los contratos que hay aquí, salvo que realmente esto es una foto y, como digo, constantemente estos números está entrando gente y están renovando esa intención, ¿no? Entonces, pues de repente este 6 se puede convertir en 100 o 200, este en 500 y así sucesivamente, o haber un iceberg que cada vez que se agote este 6 aparecen 6 o 10 o otra vez, ¿no? Entonces ya veríamos que el precio se detiene. ¿Por qué? Porque están absorbiendo esas ventas, están acumulando. ¿Significa que el precio se va a mover? No. Significa que lo que hay en el libro de órdenes absorbe la liquidez de las ventas agresivas, en el caso del BIT, ¿vale? Que aquí lo que hay colocado son compras, órdenes pendientes de buy limit. Y en este otro por encima, pues lo mismo. Si empieza a haber compradores, no hubiera vendedores y empieza a haber un volumen grande de compradores, tendrá facilidad para ir agotando todo esto hasta que llegue al punto en que se encuentre con un tope de liquidez que le costará romperlo. Entonces, cuando llegue a ese punto de tope de liquidez que le costará romperlo por ahí, será una resistencia que veríamos en el gráfico. Entonces, el hecho de poder entender en el gráfico lo que pasa aquí nos ayuda luego a interpretar qué es la posición que está tomando cada participante, porque los participantes grandes pueden hacer esto, pero el trader retail no. Entonces, identificar a través de un volumen grande o un volumen grande, por ejemplo aquí, en este caso el mercado va cayendo un volumen grande que detiene el precio, lo que nos está indicando es que se ha encontrado con una zona aumentada de liquidez en compra. Hay muchos vendedores, pero ante el gran volumen de negociación, el precio se detiene porque en el libro de órdenes habrá una zona donde se incrementarán mucho estos números de contratos que están dispuestos a comprar y que se han activado cuando llega el precio. Evidentemente no va a ser un 6, a lo mejor puede ser un 100 o un 200 para ese volumen de liquidez, porque lo normal es que se negocie en menos volumen, ¿vale? Lo mismo al alza. Cuando veamos un volumen grande durante una subida y vemos que el precio se detiene, ¿por qué es? Pues porque a esos precios un poquito después ha entrado un volumen grande, pero por aquí.
Es decir, se está ejecutando este precio un poquito después, imaginaros que estamos por ahí, se está ejecutando ese precio, de repente entra un volumen grande de negociación en venta. ¿Hace que el precio se desplome? No tanto, un poco nada más, pero detiene la subida del precio. Los compradores agresivos no consiguen agotar toda la cantidad de operaciones que entrarían en un nivel justamente superior a él. Entonces ahí detiene. Entonces esos volúmenes grandes en máximos se están identificando zonas como estas, donde llega el precio y se encuentra con niveles de liquidez grandes en venta, y todos los volúmenes grandes en mínimos donde el precio se detiene está identificando, aunque haya mucha negociación en venta, pues imaginaros ese mismo cantidad de volumen de contratos en los compradores en esta zona. Entonces, pues nos daría una visión un poquito más clara. Lo que pasa es que hay que trabajarlo, es rápido, el movimiento es rápido, no es fácil, y interpretar lo que es el libro de órdenes, pues hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Entonces siempre yo pues lo identifico de manera más fácil en el gráfico para que lo entendáis. Pero la base que sustenta el gráfico es esto que ocurre aquí. Y a medida que ocurre, va pasando a esto. Y esto es uno detrás de otro. O sea, se ven muchos colorines arriba, abajo, cambios de números, números que entran, números que salen. Entonces, lo ideal no es verlos todos. O sea, el ojo humano no es capaz de verlos todos. Lo ve todo uno cuando lo pone en una foto, ¿vale? Pero cuando está en ejecución es milisegundos. Se agotan los 3 y aparecieron 18, los 14 subieron este precio, el otro bajó y tal. Entonces es identificar principalmente los volúmenes más grandes. Y luego con el libro de órdenes ver cuáles han sido los bloques más grandes de compra o de venta. A simple golpe de vista se ve claramente que es más débil la venta, o sea, la compra es más débil en este punto, hay menos contrataciones de compra y se está vendiendo masivamente de forma agresiva con órdenes a mercado, con lo cual todavía le queda parte de recorrido. En el momento en que empiezan a aparecer por aquí una cantidad grande como es esa, ahí veríamos que el precio se va deteniendo y veríamos un volumen grande, en este caso, por ejemplo, ahí un volumen grande, ¿vale? Entonces, así sería la manera adecuada de ver el mercado. Y yo creo que con eso más o menos podréis identificar más fácilmente en caso de que queráis operar, sobre todo con el mercado de futuros, mercado de acciones, es muy útil ir a mercados de futuros donde estén el DOM, D-O-M, Depth of Market, que es profundidad de mercado, o Level 2, que es el nombre que recibe tanto Depth of Market, Level 2 o libro de órdenes en español. Y normalmente se utilizan para operaciones de corto plazo, es decir, que no nos acredita la foto del libro de órdenes en este momento, lo que está ocurriendo en este momento, lo que va a pasar luego en el futuro de aquí a 5 días, ¿vale? Porque puede haber un desfase totalmente distinto, es un momento distinto de la historia. Entonces, para los que operan intradiario, para los scalpers, sobre todo para los que operan intradiario, mercados de futuros, es muy útil para saber realmente dónde está viendo el intercambio. Pero luego, el libro de órdenes no significa nada si no lo ponemos en contexto con la gráfica. ¿De acuerdo? Si no está en contexto con la gráfica, no tiene sentido, porque la gráfica nos está reflejando gráficamente lo que está ocurriendo en el libro, que no hayamos podido ver con un ojo, porque tendríamos que tener ojo águila, ¿de acuerdo? Y muy entrenado para verlo. Entonces, era lo que yo os quería enseñar hoy. Bien, yo espero que haya servido para entender lo que es el libro de órdenes, que haya servido también para poder realizar los ejercicios dentro de la escuela, porque acordaros que cuando iniciamos el ejercicio, simplemente que os pedimos es que nos indiquéis, según la cantidad de contratos que se van a vender, que vayáis a esta parte del bid y viendo cuántos están dispuestos a comprar, pues hasta qué precio llegaría la gráfica. Porque si el precio baja hasta aquí, en la gráfica veremos una bajada hasta ahí, entendiendo el ejercicio si no hubiera compradores, ¿vale? Porque hemos hecho el ejercicio sencillo para que entendierais el funcionamiento de la gráfica sin necesidad de meter compradores y vendedores. En la vida real, ¿qué ocurre? Que también hay compradores, entonces este movimiento es mucho más equilibrado, ¿vale? Y luego, la segunda parte del ejercicio es si hubiera 400 contratos de compra en esto, ¿dónde se quedaría?
y probablemente como son pocos contratos, muchos de venta, pocos de compra, pues probablemente cambie muy poquito de precio en esta parte del AX, donde habrá muchos vendedores, pero poca gente dispuesta a comprar. ¿De acuerdo? Y sobre todo, entender que, y ya con esto sí que finalizamos el directo de hoy, que el mercado siempre se va a mover hacia el lado más desequilibrado. Porque realmente los volúmenes grandes en el libro de órdenes son los que limitan el crecimiento del precio. Los que lo limitan. Acordaros que en el AX encontraremos las resistencias y en el BID encontraremos los soportes y a los niveles que los encontraremos siempre que se mantengan. Si desaparecen serán órdenes spoofing de humo para equivocar a la gente, pero en principio si se mantienen nos está indicando zonas donde habrá dificultad que el precio siga cayendo, en este caso en esta, dificultad en la que el precio siga subiendo. Y está claro que va a tener mucha dificultad en la subida en este precio que de caída en este, porque hay menos negociación, menos liquidez, el muro es más pequeñito y es más fácil empujarlo hacia abajo. Pues yo os agradezco que me hayáis acompañado, tanto a los que estáis en sala, en el Zoom, con los entrenamientos de Elite Forex, con el curso nuestro, como a los que estáis en directo en YouTube. Espero poder hacer algún otro directo en los próximos días y así os acompaño de nuevo y seguimos aprendiendo. Gracias a todos por haberme acompañado. Un saludo y buen